Todos de pie. El Tribunal Supremo de Puerto Rico comienza su vista oral hoy, miércoles 11 de abril de 2012, a las 10:01. Favor de sentarse y permanecer en silencio. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos aquí al Tribunal Supremo de Puerto Rico. En esta vista, yo sé, de muchísima importancia. Como recordarán, el tribunal aprobó mediante resolución que comenzaríamos concediéndoles unos 5 minutos a los fotoperiodistas para que pudieran tomar unos audiovisuales. Concluido eso, decretaremos un receso para que los fotoperiodistas puedan desalojar el salón de sesiones y entonces continuaremos con la sesión. Yo aprovecho para informarles a los compañeros abogados de cada una de las partes que al tribunal apreciaría muchísimo. Hemos leído con mucho detenimiento los alegatos y los apéndices de los documentos que nos han sometido, los excelentes alegatos que todos han sometido, y que apreciaríamos muchísimo que en el turno correspondiente de cada uno de las partes hagan un resumen inicial, no más de 5 minutos, de tal forma que el tribunal tenga una oportunidad, los jueces del tribunal tengan una oportunidad de hacerle las preguntas. No olvidemos que el propósito de esta vista oral es dual, es no solamente recibir la información de ustedes y tener una oportunidad de escuchar los argumentos principales de ustedes. Los fundamentos y la elaboración de sus argumentos están en los documentos que ustedes nos han sometido, pero sobre todo el propósito de la vista oral, que se celebra cuando la celebra el tribunal, es para tener una oportunidad de hacer preguntas que nos han surgido a todos los jueces en el proceso, al leer los alegatos de ustedes. Así que yo les agradecería al señor director de la oficina de prensa que le permita a los fotoperiodistas poder entrar. Les recuerdo a todos que concluida la sesión, la grabación de la vista estará disponible en el portal de la rama judicial. El audio de la vista estará disponible en el portal de la rama judicial no más tarde de 1 hora después de la sesión. De tal forma que así el mayor público posible pueda escuchar lo que ocurre en estos procedimientos. Veo que tenemos casa llena en la mañana de hoy. De hecho, para facilitar que todos puedan tener la oportunidad de estar aquí, hemos abierto el salón de sesiones, que lo abrimos normalmente en sesiones protocolarias, pero
en vistas orales normalmente permanece cerrado, pero por la naturaleza de esta vista decidimos abrirlo y por el interés demostrado por tantos de ustedes en estar aquí presentes, lo cual nos honra a todo el mundo con su presencia. ¿Alguien está llevando bien? Yo presumo que los amigos fotoperiodistas ya han tomado todas las fotos que necesitan tomar. No, nunca es suficiente. Les voy a solicitar, yo creo que si nos permiten los amigos fotoperiodistas, quisiéramos continuar con la sesión. Vamos a decretar un breve receso para permitirle a los fotoperiodistas desalojar el salón. Recuerden que los miembros de los medios noticiosos, los medios de prensa, pueden permanecer en un lugar ubicado aquí en el salón, que ha sido ubicado por la secretaria del tribunal en el salón de sesiones. Todos de pie. Receso del tribunal. Sí, vamos. Sí, porque si no... Por favor, a los compañeros de la prensa, ¿verdad? Vamos a desalojar entonces el salón para que... Todos de pie. Se reanuda la sesión. Favor de sentarse y permanecer en silencio. Nuevamente, muchos saludos a todos. Reanudamos la sesión del tribunal. Vamos a comenzar a tenor con la resolución del tribunal en el asunto MC 2012-07. Vamos a comenzar por el turno correspondiente, que le corresponde el primer turno a la parte peticionaria, que es el Partido Nuevo Progresista, representada por el licenciado Eric Ronda del Toro. Licenciado, puede comenzar. Muy buenos días. Con la venia de esta honorable curia, por efecto del registro, el licenciado Eric Ronda del Toro, en representación del Partido Nuevo Progresista. Pasado 18 de marzo se celebraron, conforme a las disposiciones del Código Electoral de Puerto Rico, las primarias para seleccionar de entre aspirantes a ciertos cargos electivos a los candidatos del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático en las elecciones generales. Desde la noche que se celebraron esas primarias, comenzaron a llegar los resultados y estos a publicarse, surgieron irregularidades en las dos primarias. Ahora bien, en las primarias del Partido Popular Democrático, las actas publicadas reflejaban
serias discrepancias en términos del número de votantes por colegio versus el número de papeletas votadas, entre otras irregularidades. Esos resultados reflejaban una posible tendencia de alterar el número real de electores que participaron en esa primaria y el número real de votos que obtuvieron varios de los candidatos en la primaria. En el apéndice 5 del alegato radicado por el PNP, el pasado 9 de abril, las páginas 24 a 30 del mismo, se acompañó una tabla que recopiló información que surgía de las actas de unidad de cada centro de votación que tenía el PPD operando durante sus primarias. Esas actas son accesibles a través de Internet en la página de la Comisión Estatal de Elecciones, www.ceepur.org. Uno va bajo el inciso de eventos electorales hasta que finalmente llega a actas por unidad y actas, se escoge un precinto y luego en ese precinto va a haber un listado de unidades electorales, que son las escuelas donde los centros de votación, y allí está publicado, bajo noche del evento, lo que los partidos dieron a la publicidad la noche del evento de esas actas. Con permiso, licenciado, una pequeña pregunta. Sí. ¿Ese documento es admisible en evidencia? Ese documento es un documento público, publicado por el partido, por cada uno de los partidos en la noche del evento, y como tal refleja lo que transmitieron de información en esa noche y sería admisible en evidencia para probar de que transmitieron esos datos, esos resultados. Para el hecho de que se transmitió, no sobre la veracidad del contenido. No sería admisible para la veracidad del contenido, Gracias. pero sí de que hubo esa transmisión de datos. Gracias. Yo les recuerdo, compañero, que parte de la premisa que hemos leído con mucho detenimiento cada uno de nosotros, el alegato sometido por el Partido Nuevo Progresista, por usted, y nos resuma. Estamos dirigiéndonos a... Bien. Ahí se encuentran un patrón de irregularidades, por ejemplo, en la unidad 23 del precinto 2, unidades 13 y 21 del precinto 4, en la tabla que se acompañó en el alegato y en muchas otras unidades de distintos precintos, se refleja una información que establece irregularidades que no coinciden. Vemos cosas como que al aspirante le aparecen más votos que la totalidad de votantes en dicho colegio, que en otras unidades hay menos papeletas votadas que votantes, que en otras aparecen más votantes según lista que electores registrados en la unidad, entre otras irregularidades. El Partido Popular en su alegato admite de que esa publicación de esas actas la noche de las elecciones que se mencionó en la querella radicada el 6 de marzo ante la Comisión Estatal de Elecciones por el Partido Nuevo Progresista, es lo que en efecto reflejan esas actas que se publicaron. Pero la realidad es que para poder descubrir la corrección de esas actas y si ocurrió algún tipo de irregularidad que podría llegar a fraude, se necesita el escrutinio que ordenó la Comisión Estatal de Elecciones el 27 de marzo y que ningún partido recurrió de esa orden. Ya existe un procedimiento ordenado mediante la resolución del 27 de marzo que es final y firme. Ese procedimiento, una vez se activa ese escrutinio, tiene que utilizarse el sistema de desconfianza que históricamente es el que a su vez refleja que se den unos resultados certeros. Se diseñó un esquema similar al de históricamente escrutinio, pero cuando el 30 de marzo se va a precisar cómo iba a ser lo que se conoce como el ABC del proceso de escrutinio, que es la mecánica de cómo se comienza la apertura de maletines, pues
indica por la Comisión Estatal de Elecciones que el Partido Popular, el escrutinio del sistema de desconfianza del artículo 10.009, que debía regirse a nuestro juicio por el reglamento de escrutinio general que rigió las elecciones del 2008, que es el único vigente en este momento en la Comisión Estatal de Elecciones, pues no se hizo así y el Partido Popular podría empezar, dicen resoluciones, dice la resolución del Partido Popular, por donde ellos indicaran que habían concluido un escrutinio que no es el sujeto a desconfianza y que es el escrutinio que se hacen en las primarias donde el partido controla todo el maletín, toda la información que surge y decide qué es lo que se va a certificar. Ese no puede ser el procedimiento que rija el escrutinio que se pretende aquí para que fluya la verdad y que se puedan certificar números correctos. Compañero, ¿tiene algo más que resumirnos eso? Básicamente, queremos establecer que estamos conscientes de que el derecho al voto es un derecho fundamental que está protegido por el debido proceso de ley en su vertiente sustantiva y que el alterar y el que no se dé lo que realmente reflejó lo que el pueblo fue esa noche de las elecciones a querer transmitir como su voluntad en esas primarias, tiene que salvaguardarse mediante mecanismos que lo garanticen y le pedimos a este honorable tribunal, como hemos indicado en nuestros alegatos, que se proceda a establecer un mecanismo que dé las garantías adecuadas que permita descubrir resultados correctos de lo que pasó allí, cuántos votantes fueron y qué votos sacó cada uno de los candidatos. Licenciado. Gracias. ¿Y qué mecanismo ustedes recomiendan en este proceso? El mecanismo que nosotros entendemos y siempre se le ha planteado por el Partido Nuevo Progresista a la Comisión Estatal de Elecciones es, lo tradicional es que cuando comienza un escrutinio se trae el maletín a la mesa por funcionarios de dos partidos, se abre ese maletín, que son maletines que corresponden a los votos emitidos en un colegio determinado de una unidad, se abre ese maletín, se obtiene el acta que prepararon los funcionarios de colegio la noche de las elecciones y se busca la lista de votantes y esa lista se obtiene para conseguir la información del número de electores que participaron la noche del evento y que firmaron la lista. Como lo único que se quiere conseguir es cuántos electores en efecto firmaron esa lista se compone de unas columnas lineales que indican el nombre del elector, el número electoral, la dirección del elector, el nombre de los padres del elector y un espacio para la firma. Se le puede tapar la elección, se le puede tapar el área del nombre del elector, de la dirección del elector y del nombre de los padres del elector, de forma tal que entre los funcionarios de los distintos partidos que están observando puedan contar directamente de esa lista cuántas personas firmaron la misma y comparar ese resultado con la acta que se preparó esa noche por el funcionario de colegio que atendió ese Pero eso es distinto al remedio que ustedes solicitaron en el recurso que trajeron aquí. En el recurso que trajeron aquí solicitaron que querían ver las listas para verificar si las firmas de los electores correspondían a la información que estaba en la Comisión Estatal de Elecciones. La pregunta es, conforme a lo que dice el juez presidente, con eso que ustedes proponen, me parece ahora, ¿cómo ustedes pueden corroborar un vaciado de lista? El recurso de ustedes está prácticamente señalando eso, que hay un vaciado de lista. Si yo no conozco el nombre del elector que está junto a su firma, ¿cómo yo sé que hubo un vaciado de lista? Sí, porque si hubo ese evento, tendría entonces que ocurrir discrepancias entre el número de electores que aparecen firmando en esa lista. Pero es que
vaciado de lista, licenciado Ronda, parte de la premisa que hubo alguien que firmó en la lista un fraude, alguien que no fue a la elección, en este caso a la primaria, y alguien firmó por él. Eso se llama vaciar la lista, ¿verdad? Sí. Si yo no sé, yo solamente tengo la firma, pero no tengo... ¿Tiene que haber firma de la persona? ¿Perdón? ¿Tú puedes vaciar listas sin firmar en el...? No, simplemente se echan las papeletas, echaste papeletas de más, pero si tú quieres vaciar lista, claro, tú echaste las papeletas, se echaste 100 papeletas y firmaste 100 fraudes. Eso es un vaciado de lista. ¿Cómo yo puedo corroborar un vaciado de lista si yo no sé el nombre de la persona? Si al examinar esas firmas surgiera la interrogante de que en efecto hay dudas de que se repitiera algún patrón caligráfico mirando esas firmas. Pero ¿Va eso, a haber un eso, efecto eso, caligráfico? va a haber, sí, ¿Contra qué lo van a cotejar? Sí. Pero si me puede contestar mi pregunta. Sí, la Comisión Estatal de Elecciones tiene en computadora un sistema que puede corroborar las listas de cada elector porque están grabadas. Pero no dice el alegato de la Comisión Estatal de Elecciones que eso es una lista parcial y que ese sistema ellos no lo tienen manejable. Sería ellos lo han certificado así. La comisión ha certificado que no tiene programa digital disponible para verificar la firma de un elector con la información que tienen ellos en los expedientes. Cuando ahora tenemos 3 partidos por petición que están en un proceso de inscripción para registrarse como partido. El procedimiento de los endosos, cuando se va al elector a buscarle endosos para esos partidos, ese documento de endoso se le entrega a cada uno de los partidos. Ese documento de endoso que traen de un partido político está la firma del elector, el número electoral, dirección del elector. Ahí ciertamente el partido se le entrega y ¿qué hacen? Usando el sistema de firmas de la Comisión Estatal de Elecciones, corroboran esa información que le dieron. ¿Usted ha calculado cuánto tiempo tomaría ese proceso para poder la comisión concluir y certificar al candidato? El proceso se Porque activaría, es casi un proceso donde se requeriría. Ahora que me dice si hay que buscar los endosos y comparar los endosos y la firma de los endosos, ¿cuánto tiempo tomaría ese proceso? No es que se busquen los endosos, es que el sistema se utiliza constantemente en el proceso de endoso. La validación de los partidos se ha hecho utilizando ese sistema de firma. No puede decir la comisión que no se utiliza ese sistema porque se usa constantemente y en este cuatrenio ha sido de los más que se ha usado porque tenemos 70 y pico de mil endosos entregados por cada uno de los 3 partidos por petición. Y constantemente los partidos han estado rechazando endosos utilizando el sistema de cotejo de firma electrónica. Licenciado, para efectos aclaratorios, por lo que usted está esbozando, usted propone 2 mecanismos. Un mecanismo que sería para efecto, le pregunto, un mecanismo para efectos de contabilizar las firmas en la lista. Ese es uno que usted ha señalado. Eso es correcto. Esa sería la primera etapa de este proceso. Primera etapa. ¿Y en qué momento sería necesario entrar en la segunda etapa? Que sería la de verificación de que la firma corresponde al elector. Si no cuadra el número de electores que certificó el acta, que se dio publicidad el acta la noche del evento, con el número de firmas, se tendría que ir con más profundidad entonces y probablemente revisar esa firma contra el sistema de cotejo en ese colegio en particular. Es decir, le pregunto si sería el caso tendría, con permiso suyo, se tendría que también contar el número de papeletas votadas. Esa era la próxima pregunta que le iba a hacer, para efectos de comparar el número que aparece en el acta del escrutinio vis a vis el número de papeletas que han sido escrutadas. Porque si hay una discrepancia. Y una tercera verificación, el número de firmas que aparecen. Eso todo se supone que cuadre. En la misma línea del compañero Juez Rivera García, podemos entonces concluir, para que usted me ilustre, que hay 2 posibles métodos de verificar un vaciado de lista. El análisis cuantitativo de coincidencia de firmas
en las papeletas, el acta y la lista, y el análisis cuantitativo de la veracidad o no de la firma puesta en el registro. ¿Estoy en lo correcto? Eso es correcto. La verificación de la firma sería una de las alternativas. Así las cosas, el remedio que solicita el PNP es la fase del análisis cuantitativo de firma, donde lo único que necesitaría es constatar cantidad de firmas, contrastarla con la cantidad de las unidades de las actas y de las papeletas. El número de papeletas. Y el remedio no tendría entonces que entrar en el análisis cualitativo en esta etapa. En esta etapa se trata de un recurso de revisión Pero yo no entiendo, eso no es lo que se hace normalmente en el escrutinio. Sí, pero O sea, en el escrutinio... porque es que su recurso aquí de certificación, su recurso lo que solicita es que quiere acceso a las listas de los electores afiliados según votaron en las primarias, para poderlo constatar las firmas que aparecen en la lista de los votantes de ese día y comprobar si hay un número de votantes mayor al que aparecen inscritos habiendo firmado la lista, o segundo, yo entendí también, para ver si hay una disparidad. Exacto, ese número de electores que votaron en las listas, que firmaron y que votaron, tienen que coincidir el número de papeletas en ese maletín, el número de personas que firmaron y el número de personas en el acta. Si esos tres números no coinciden, hay que verificar qué ocurrió. Pero eso no es lo que se hace, eso no es lo que la comisión empezó a hacer con el escrutinio. No es así, no. La comisión indicó un mecanismo en su resolución del 30 de marzo, que es la que está en este recurso de revisión, donde el partido que controla las listas dictaría y sería el que diría el número de personas que votaron en esas listas, porque no se le permitió por la comisión que ningún otro partido examinara y pudiera contar ese número de firmas. La pretensión de la comisión es que por fe las mismas personas que hicieron ese escrutinio partidista digan, pues en este colegio aparecen 30 firmas y yo no tengo ningún método de corroboración de ese 30 porque tengo que por fe descansar en lo que ese miembro del partido sea el que indique, sea lo que indique. Entiendo. Entonces la pregunta que tengo es, ¿dónde radica la legitimación del Partido Nuevo Progresista de solicitar de solicitar como remedio la entrega de las listas de otro partido, que también lo hará el otro partido, de las listas del Partido Nuevo Progresista nunca ha solicitado que se nos entreguen las listas. Nunca el Partido Nuevo Progresista ha solicitado que se le den las listas. Se ha reiterado una y otra vez. Es corroborar que los tres funcionarios, esa lista que está allí, se puedan contar ese número de firmas para comenzar el proceso de desconfianza, que es lo que procede en un escrutinio general de esta naturaleza. No queremos copia de las listas, no queremos que se nos entreguen las listas permanecen en esa mesa, permanecen allí. Estamos conscientes de, sin ningún problema, se tapen los nombres, se tapen las direcciones, se tapen los nombres del papá y mamá, y solamente se cuenten las firmas y corroborar esa data. Eso comienza un proceso de corroboración de certeza de los resultados que se indicaron la noche del evento. Licenciado, hay varias preguntas de umbral que habría que hacerle. Una de ellas, por ejemplo, ¿qué legitimación activa tienen ustedes? ¿Qué daño específico sufre el Partido Nuevo Progresista como resultado de este proceso y de su impugnación que le abre las puertas a este tribunal? Como usted sabe, la doctrina de legitimación activa reciente de este tribunal, que puede que usted no esté de acuerdo ni yo tampoco, pero es la doctrina establecido, por ejemplo, en el reciente caso de Lozada, impone unos requisitos específicos de daño concreto que tiene que sufrir una persona para lograr acceso, para tener legitimación activa y lograr acceso al tribunal, que abramos las puertas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lozada,
Y le voy a leer una serie de alegaciones de las partes, ¿verdad? Dice que son personas naturales cuya seguridad personal en intereses y derechos propietarios, agrícolas, ambientales, estéticos y otros han sido y se verán adversamente afectados e impactantes, 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 afectados